Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a mejorar nuestra técnica de tejido. Vamos a aprender a tejer cuello alto o cuello tortuga para que quede bien. Aquí les muestro los suéteres que tejí de igual forma hace varios años. No sabía de este truco que les voy a explicar ahora. Fíjense, al doblarlo, nosotros aquí tenemos esta diferencia de 3 centímetros y no queda 2-3 centímetros, a veces hasta 4, y no queda muy bien que digamos. O sea, aquí atrás queda bien, pero adelante está como subido. O sea, lo colocamos así y esta es la diferencia que vamos a aprender cómo se corrige. Este es el dibujo técnico. Miren, nosotros cuando tejemos en circular, con agujas circulares, una prenda raglan desde arriba hacia abajo, o cuando tejemos por separado delantera, la espalda y después realizamos aquí la costura, tenemos que saber cómo tejer este cuello alto o cuello tortuga. ¿Cómo podemos hacer para que la parte de la espalda sea de 2 a 4 centímetros más corta que de la parte delantera? Una vez que nosotros tejemos parte delantera, parte de la espalda, cosemos los hombros. Con agujas circulares vamos a subir los puntos para tejer este cuello. Subir los puntos por la parte delantera y también de la parte de la espalda. Después tejemos todo recto, realizando un truco que le voy a contar ahora cómo hacer para que la parte de la espalda sea de 2 a 4 centímetros menos que la parte delantera. ¿De qué dependen de 2 a 4 centímetros? Bueno, más o menos a ojo tienen que fijar, ¿no? Porque si el escote es más pronunciado, dejan 4 centímetros. Si es menos pronunciado, dejan 2. En mi caso ya les mostré que son 3 centímetros, ¿no? En la prenda que les mostré al principio. Este es el dobladillo, o sea, por aquí se dobla porque es cuello alto doble. Aquí tengo como muestra una prenda que estoy tejiendo top down desde el cuello. Tengo montaje provisional. Bueno, estoy tejiendo, me falta mucho todavía, recién aquí estoy tejiendo en circular, me faltan las mangas, pero la idea es esta también, donde podemos utilizar este método de tejido de este cuello. Nosotros tenemos un montaje provisional, después lo destejemos, subimos los puntos y tejemos en circular con agujas circulares este tipo de cuello alto. O como una vez más, tejemos parte delantera, parte de la espalda, cosemos los hombros y recién ahí subimos los puntos sobre las agujas circulares porque hay que tejer con agujas circulares. Por ejemplo, sobre las agujas tengo montado 120 puntos para tejer el cuello alto. Esta es la parte delantera. Aquí hay 70 puntos porque el escote es más pronunciado, tiene más puntos. La parte de la espalda suponemos que son 50 puntos. Son de ejemplo todos estos cálculos. Ustedes obviamente van a colocar su número de puntos. Y estos son los hombros. La parte espalda, delantera, los hombros. Y tejemos una muestra de tensión con la que vamos a tejer este cuello. Por ejemplo, si es un elástico, tejen elástico. Si es un punto liso o punto jersey, tienen que tejer este punto jersey. Lo que recomiendo que siempre la parte de cuello, o sea, tejemos el cuello con número de agujas, un número o un número y medio más que la parte, que todo el resto de nuestro suéter. Por ejemplo, si el suéter estamos tejiendo con aguja número 4, el escote tejemos con aguja número 3, 3,25. Tejemos una muestra de tensión para saber cuántos puntos hay en 1 centímetro y cuántas vueltas hay en 1 centímetro. Bueno, suponemos que nosotros en 1 centímetro tenemos 3 vueltas y en 1 centímetro el ancho
tejemos, tenemos 2 puntos. Ustedes tienen que colocar aquí su número de puntos. Si es 1.99, colocan 1.9, ¿no? Si aquí hay 2 vueltas y media, colocan 2.5. ¿Cómo vamos a tejer? Vamos a tejer con vueltas cortas. Quiere decir que empezamos a tejer aquí en circular, ¿no? Tejemos la parte delantera hasta aquí. Vuelvo, tejemos hasta aquí. Vuelvo, tejemos. Ahora tomamos 3 puntos hasta aquí. Vuelvo, tejemos hasta aquí. Y así sucesivamente vamos a ir tejiendo vueltas cortas. La técnica de cómo tejer vueltas cortas ya tengo en mi canal, voy a dejar el link en la descripción. Vueltas cortas y son 12 vueltas. Ahora explico cómo hacemos este cálculo y resulta que aquí nosotros vamos a tener 4 centímetros más, o 3 o 2, depende qué cálculo hicieron, más profundo este escote de la parte delantera. Primero que tenemos que realizar cálculo para saber cuántas vueltas, ida y vuelta, tenemos que tejer para lograr la profundidad. Aquí 4 centímetros quiero, ¿no? Entonces 4 centímetros multiplicamos por 3 vueltas, o sea, aquí nos fijamos en nuestra muestra de tensión. 4 centímetros multiplicamos por 3 vueltas, 12 vueltas tengo que hacer, ida y vuelta, 1, 2, 3, así 12 vueltas. ¿Cuántos puntos aquí tengo que colocar? 6. ¿Por qué? 12 vueltas dividimos por 2, 6. ¿Por qué por 2? Porque vamos ida y vuelta, así. Entonces ya sabemos que aquí van 6 puntos. Aquí tengo anotado 6, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora tenemos que hacer los cálculos para saber, bueno, cada cuántos puntos tenemos que hacer esta vuelta corta. La cantidad de puntos, que son 50 de la espalda nada más, dividimos por 3 aproximadamente, una tercera parte dejamos así todo recto. No, acá no hay, estos puntos no se tocan, digamos, para tejer vueltas cortas. Entonces nosotros 50 puntos de la espalda dividimos por 3 partes, 16 puntos. 16 puntos dejamos aquí libres. Si la cantidad de puntos de la espalda es impar, por ejemplo 51 puntos, entonces esta cantidad de puntos, un tercio, esta parte central, tiene que ser también impar. Si la cantidad de puntos es par, número par, 50, o sea, se divide en 2, entonces esta cantidad de puntos aquí tiene que ser número par, 16 puntos. 50 restamos 16, 34. Estos puntos de un lado y de otro, que tenemos que realizar vueltas cortas. 34 dividimos por 2, 17 puntos. De un lado 17, de otro lado 17. Y ahora necesitamos saber cada cuántos puntos tengo que hacer vuelta corta. 17 puntos. Dividimos por 6. Este número son 6 puntos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y resulta este número que es 5 veces 3 y más 2. ¿No? O sea, no se divide justo, se divide así. 3, 3, 3, 3, 3 más 2. Entonces aquí más cerca del hombro dejo este número 2. Después 3, 3, 3, 3, 3. De este lado lo mismo. Bueno, así realizamos este cálculo para saber cómo hay que tejer con vueltas cortas. No tengan miedo a vueltas cortas porque tengo tutoriales unos cuantos y cómo tejer estos suéteres que les mostré, cómo tejerlo completo, cómo tejer cuello, este cuello alto, pero con una pequeña diferencia, un truco para que quede bien posicionado, para que esta parte delantera sea un poquito más baja, ¿no? Le damos más vueltas y va a quedar muchísimo, muchísimo mejor. Miren, aquí una vez que nosotros
Tejimos todas las vueltas cortas, ida y vuelta así, todas, ¿no? Una vez finalizamos de tejer la última, aquí vuelvo y tejemos todo en circular recto, el alto necesario, y cerramos los puntos.